En todos los jardines botánicos hay un apartado o una sección de plantas medicinales. Nosotros en el Jardín Botánico de Alcalá tenemos una zona especialmente destinada a las plantas medicinales y diferenciada de las demás, aunque también hay algunas que están mezcladas a lo largo de todo el jardín. Hay un factor trascendente para el cultivo de plantas medicinales y es el ecosistema. Lógicamente, donde esté ubicado el jardín botánico y donde se encuentre geográficamente va a condicionar completamente las plantas y las especies que podemos cultivar en ellas. En nuestro jardín botánico tenemos muchos ejemplares, especialmente ahora en este momento que estamos en época de floración, pues vamos a ver ejemplares de Hipericum perforatum, vamos a ver la lavanda en flor, que es preciosa en color violeta, vamos a ver las flores de azar, las flores de tilo. Hay muchísimos ejemplares que es un disfrute en esta época del año pasear por el jardín botánico y disfrutar de las flores que nos muestran la naturaleza. De todas maneras, vamos a charlar un momento con nuestros hortelanos, que son César y Ana, y nos van a contar con todo detalle cómo hacen ellos y cómo hay que hacer para tener un huerto de plantas medicinales. Pues el primer paso para poder plantar nuestras plantas medicinales es elegir el sitio en el que las vamos a hacer. Nosotros aquí disponemos del umbráculo, que es esta estructura en la que está forrada con una malla de sombreo del 30%. Nos deja pasar el aire y también el frío, con lo cual los semilleros se van a hacer en frío, o sea, es un semillero frío. Y es donde vamos a producir el primer ciclo de la planta. Después tenemos que tener en cuenta de qué manera queremos producir las plantas. Hay varios tipos. Nosotros lo hacemos en siembra directa, que es sembrar directamente la semilla en el suelo donde va a crecer y desarrollarse la planta para después su recolección. Eso lo solemos hacer en primavera, durante el mes de mayo, para su recogida sería en otoño. Luego también tenemos las plantas, o sea, se pueden reproducir las plantas mediante esqueje o estaquilla, que se harían en el mes de otoño para después sacarlas fuera al exterior durante el mes de primavera. Y también hay otra manera que sería la división de mata. Se puede hacer con la menta, con el orégano, la mejorana, que lo bueno que tienen estas plantas es que sus rizomas se extienden muy fácilmente. La época del año también en la que se podría recomendar hacerlo sería en primavera y en otoño, intentando evitar los meses de frío y de verano. Una vez que tenemos nuestras plantitas ya para sacarlas fuera al exterior, tenemos que tener también en cuenta el sitio, o sea, la ubicación donde van a estar. Hay plantas que no todas necesitan las mismas necesidades. Tenemos que intentar ponerlas en el sitio más adecuado, que sería su hábitat natural. Tenemos el ejemplo de la lavanda. La lavanda es una planta muy dura que resiste cualquier suelo, tipo de suelo, mucha exposición al sol, un mínimo de 6 horas, e incluso puede llegar a aguantar la sequía. Luego tenemos también el ejemplo de la menta. La menta es una planta que necesita un suelo muy húmedo y mejor sombra o semisombra. Y la melisa lo mismo. La melisa es una planta que también aguanta el sol, pero casi mejor es evitar la exposición de las horas solares de la tarde. También vendría muy bien en un sitio de semisombra y siempre con el riego adecuado. El jardín botánico está enfocado a la divulgación, entonces las producciones no son altas, no son igual que un vivero de producción. Lo que empleamos básicamente son unos sustratos que elaboramos nosotros con unas composteras que se hacen con restos vegetales del jardín botánico, principalmente césped y hojas. Todo eso se activa con estiércol de caballo. En el caso de los esquejados, principalmente las más sencillas, que son orégano, abrotanos o romeros, lo que hacemos es utilizar este sustrato que os acabamos de comentar en alvéolo forestal. Los esquejes los realizamos siempre a la salida del invierno y utilizamos más o menos este tamaño. Son unos 25 centímetros, de lo cual casi la mitad se limpia de hoja y se introduce en el alvéolo sin utilizar ninguna hormona ni nada. Esto inmediatamente se riega y se mantiene con humedad siempre. Es muy importante, los esquejes, la humedad siempre tiene que ser alta. No el encharcamiento, pero la humedad siempre tiene que ser constante.
Y entonces, al cabo de 3 meses, más o menos, el cepellón estaría así. Este le falta un poco por formarse, pero este sería el resultado. Esta planta luego se puede utilizar directamente para sacar al exterior a su lugar definitivo, o la engordamos. Se puede macetar a una maceta más grande y se engorda. En el caso, este sería un abrotano igual, también con 3 meses. Esto está hecho desde febrero y le pasaría lo mismo, ya estaría terminado. Hemos visto la primera fase o el primer factor importante para cultivar plantas medicinales, que era el ecosistema, el suelo y las condiciones atmosféricas y de cuidados que nos han contado nuestros hortelanos Cesariana. Ahora vamos a hablar de un segundo factor. El segundo factor importantísimo para las plantas medicinales es su momento de recolección. La recolección no se hace en cualquier momento. Todo depende de si lo que queremos recolectar son flores, son hojas, son raíces o cualquier otra parte, o la corteza o cualquier otra parte de la planta medicinal. Por ejemplo, para recolectar plantas medicinales que son flores, hay que recolectarlas en el momento de la floración, que generalmente coincide pues, con la época de primavera en general, como pasa, por ejemplo, con las flores de caléndula o con las flores de hipérico. Hay que recolectarlas justo cuando están en floración, porque es cuando la savia y el contenido de principios activos está en las flores, en los pétalos. Por lo tanto, eso es importante. Todo lo que sean flores, que pueden ser pues, las flores de espino, pueden ser las flores de milenrama que tenemos aquí colgadas, pueden ser las flores de lavanda, todo lo que son flores de plantas medicinales hay que recolectarlas en primavera, cuando están en flor, desde luego. Si por el contrario el principio activo para las medicinas y para el contenido terapéutico que queremos darle a las plantas medicinales está en las hojas, entonces en ese momento hay que hacerlo justamente o antes o después de la floración, porque la floración produce un efecto en el que todo el contenido, toda la savia y todo su contenido de principios activos está en la flor. Por lo tanto, las hojas tienen menos contenido cuando la planta está en flor. Por lo tanto, las hojas las recolectaremos siempre o antes o después de la floración. Por el contrario, si lo que queremos es recolectar raíces como la raíz de ginseng, la raíz de regaliz, la raíz de valeriana, que también se utilizan muchísimo como plantas medicinales, pues hay que recolectarlas en invierno. En invierno, que es cuando la planta, toda la savia y todo su líquido orgánico está en la raíz. Por lo tanto, eso condiciona totalmente la época de recolección. Por lo tanto, hay que confeccionar un calendario de recolección para que esto realmente se haga adecuadamente. Porque si no lo hacemos en esas fechas concretas, el contenido en medicamento, el contenido en sustancia activa es muchísimo menor. La desecación es un paso también muy importante y trascendental en el cultivo y uso de plantas medicinales para su empleo en la salud. ¿Por qué es importante el desecado? Es porque de esa manera, al perder agua y al secarse, pues se concentran mucho más los principios activos y además ocupan menos volumen a la hora de guardarlos. Os he puesto aquí como ejemplo, pues mirad, normalmente se hace en forma de ramilletes, se colocan siempre boca abajo, de manera que la savia y el líquido interno vaya a las hojas que tenemos en la punta, que es lo que más nos importa y es donde está el medicamento. Hay que tenerlo en un sitio, como veis aquí, hemos preparado esta caseta que es perfecta para ello porque está a la sombra, es importante que no les dé la luz del sol, es importante que esté en un lugar aireado para que no haya humedad tampoco ni nada. Por lo tanto, nosotros hemos preparado esta caseta y es una muestra de cómo habría que hacerlo. Por lo tanto, tenemos aquí las flores de lavanda, aquí ya colgadas, preparadas para secar, tenemos el orégano, tenemos la milenrama. Una vez que está seco, que normalmente tienen que transcurrir entre 15 y 30 días, con eso es suficiente generalmente para todas las plantas, a no ser algún producto que sea mucho más grueso. Si son raíces, por supuesto, tardan mucho más, y si son cortezas de árbol, pues también. Pero nos vamos a referir a las hojas y a las flores. Una vez que está seco, han transcurrido esos días, pues hay que coger las ramas, desmenuzarlas y coger solamente, por ejemplo, de la lavanda, solo nos interesan las flores.
Las ramas no nos interesan, por lo tanto hay que desmenuzarlas y ponerlas en un lugar para su conservación, para que tengamos acceso a ellas y la utilicemos en cualquier momento del año, no estar esperando a que florezca para cogerlas. Y entonces por eso, una vez que nosotros ya hemos secado, lo desmenuzamos. Mirad aquí, por ejemplo, estas son las hojas, las flores de caléndula, están aquí conservadas desde hace ya un poquito de tiempo. Hemos cogido unas poquitas de flores de hipérico, que también son un buen remedio medicinal. Tenemos las hojas, que las hemos recolectado antes de la floración, para que las hojas son las que tengan mayor concentración de principio activo. Hemos puesto aquí el romero, por ejemplo. Estas son hojas de tomillo, y así sucesivamente, toda la inmensa variedad que tenemos muchos ejemplares aquí en el Jardín Botánico. De esta forma, pues tenemos ya las plantas medicinales dispuestas y preparadas para su uso y para su extracción de principios activos. De esa manera convertimos y cerramos el proceso desde el cultivo hasta la extracción de las plantas medicinales y sus principios activos, que lo veremos en los vídeos que veréis a continuación.